¿Qué es el poder legislativo y por qué es importante para la democracia? ¿Cómo se compone y cómo funciona el Congreso en nuestro país? ¿Y qué herramientas tenemos la ciudadanía para influir ahí adentro en el Congreso? Eso y más en este episodio especial de tu podcast Política pa'l Pueblo. No hay democracia sin un Congreso, sin un poder legislativo, sin una asamblea donde se toman las decisiones en colectivo sobre el país y donde se hacen las leyes. Y de eso vamos a hablar en este episodio de Política para el Pueblo, que es una continuación de varios episodios. Del episodio 3, donde hablamos del Estado moderno, y del episodio donde vimos las características del Estado dominicano con Glenis de Jesús. Así que en esta ocasión, para este tema, tenemos la persona indicada para hablarte del Congreso, porque ha estado ahí adentro, en la boca del lobo, en las entrañas del propio poder legislativo, haciendo una labor que ha sido sumamente reconocida, siendo una voz ciudadana ahí adentro. Con ustedes, damas y caballeros, en Política para el Pueblo, José Horacio Rodríguez. Hola, bienvenido. Bienvenido. Gracias por fin aquí. ¿Verdad que sí? Wow, teníamos tiempo de que hay que traer a José Horacio. Llegó el momento. Debo decir que José Horacio es la persona responsable de que yo pasara de ir a protestas a apoyar una campaña política. ¿Qué? Así la primera mismo. vez. Y yo creo que no solo tú. Yo creo que muchas personas se entraron en la política con esa campaña fabulosa de José Horacio del 2020 de la buena política, que lo llevó precisamente a ocupar una curul como diputado de la República Dominicana del 2020 al 2024. Así que con esa experiencia y además como abogado con formación en Derecho Administrativo, ¿verdad? Y Derecho Público, va aquí a darnos todo lo que tenemos que saber sobre el Poder Legislativo. Buenísimo, vamos arriba. Ok. Y para empezar, como siempre, vamos a tener la frase del día. La frase del día. Ok. La ley es la expresión de la voluntad general. Jean-Jacques Rousseau. Es así, lo dije bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Jean-Jacques Rousseau. Digo de nuevo, ¿la ley es qué? La ley es la expresión de la voluntad general. ¿Tú estás de acuerdo con eso, José Horacio? La ley es la expresión de la voluntad general. Bueno, con unas grandes comillas habría que poner esa frase. Quizá la ley debería ser. Exacto. La expresión de la voluntad. Sí. Yo creo que lo dice como un ideal. Aspiracional. Es una frase aspiracional. Que la ley sea la expresión de la voluntad popular. El problema es... en principio, ¿verdad? Como nosotros tenemos una democracia representativa donde el poder ejerce el pueblo ejerce el poder. El pueblo ejerce el poder por medio de sus representantes. Se supone que esos representantes del pueblo deben canalizar esa voluntad popular. Exactamente. O deben, defenderla y hacerla valer. Pero sabemos que no siempre es así. Claro. Lamentablemente. Hay muchas razones por las cuales no es así. Pero en principio y en teoría votamos por representantes que elegimos para que defiendan nuestros intereses. Exacto. Él es el que está ahí hablando por mí. Exacto. No, mira, nosotros, la gente de Santo Domingo tal, no queremos... Matrimonio infantil. Entonces, el que está ahí... Que fue uno de los logros de la gestión de José Horacio en el Congreso. Correcto. Gracias, José Horacio. Wow, Dios mío. Y qué bueno, José Horacio, tú decías, en teoría debería ser así, porque es importante aclarar que esa frase de Jean-Jacques Rousseau, uno de los grandes pensadores de la Ilustración francés, que fueron los pensadores que concibieron el Estado moderno con la estructura que los tenemos hoy en día en la mayoría de los países, que es un Estado con división de poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Entonces, de poder legislativo es el que estamos explorando hoy. Que, por cierto, como tú mencionaste la democracia representativa, también tenemos un episodio sobre la democracia liberal. De los primeros episodios, como número 6, que también sienta las bases para mucho de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para entrar ya más de lleno en cómo funciona el Congreso, cuál es su importancia, qué rol político juega, vamos a pasar al concepto. El concepto del día... un saludo caluroso a nuestro querido Eduardo, que siempre está presente aunque no lo esté. En nuestros corazones. En nuestros corazones. El concepto del día es procedimiento parlamentario. ¿Tú has oído hablar de eso, Nanita?
procedimiento parlamentario. Yo oía mucho a José Horacio hablar del procedimiento parlamentario cuando estaba en el Congreso. Porque eso es una cosa. Ese es el concepto del día. El procedimiento parlamentario. ¿Qué es el procedimiento parlamentario? Es el conjunto de reglas que rige las reuniones de cuerpos legislativos, las reuniones de asamblea, las reuniones de mucha gente junta tomando decisiones, como el Congreso, y tiene su origen en las reglas de Robert, creadas por el ingeniero y general estadounidense Henry Martin Robert en 1876 para unificar la práctica parlamentaria. Entonces, ¿ese el procedimiento parlamentario es el que se usa en el Congreso Dominicano? Sí, claro que sí. Que está regulado por un reglamento y me parece que también hay un manual de procedimiento que es el librito por el cual uno se guía, que establece, ¿verdad?, los derechos, las prerrogativas, las obligaciones, si uno quiere hacer cualquier moción, cómo uno lo puede hacer, el orden, porque en este procedimiento a veces el orden en el cual se hacen las cosas está regulado. Claro, porque tú tienes 198 diputados. 190 diputados. Uh-huh. Estamos todos juntos ahí en una asamblea decidiendo quién habla primero, cómo funciona, cómo es esa dinámica, claro, eso, en términos generales. Tiene que haber reglas muy claras. Entonces yo creo que algo fundamental es que hay un bufete directivo que está conformado por 4 diputados. Okay. Un presidente, un vicepresidente o vicepresidenta y 2 secretarios o secretarias. Entonces, esos 4 son elegidos por periodo de 1 año por el Pleno, a propuestas del Pleno en planchas que se someten. Okay. Entonces, ese bufete directivo, de alguna manera, es como que dirige la asamblea, dirige el plenario. El presidente tiene el rol de moderador de los debates, con auxilio del vicepresidente o la vicepresidenta, y los secretarios apoyan en la lectura de los proyectos, en la lectura de los informes, en la lectura de las correspondencias, principalmente. Entonces ese bufete directivo, como decía, se elige por 1 año, está integrado por 4 diputados que son integrantes de los 190 uh-huh. y llevan, digamos, que la conducción de la asamblea. Y luego tú tienes entonces el resto de los 186 diputados que forman parte del Pleno. Y esos 4 también forman parte del Pleno, pero se sientan arriba y son los que dirigen los Pleno trabajos. Quiere decir todos los diputados juntos. Claro, cuando se reúne la reunión conjunta de todos los diputados convocados para sesionar, que es donde se aprueban las iniciativas con carácter definitivo. Los proyectos pueden ser proyectos de ley, que para conocerse se deben conocer en 2 lecturas, o pueden ser resoluciones que se conocen en única lectura. Okay. Y las resoluciones, hay de diferentes tipos de resoluciones. Hay resoluciones que aprueban contratos, que tienen un carácter vinculante, y hay resoluciones de carácter exhortativo, que sí no tienen un carácter vinculante. Vinculante quiere decir que obligado hay que cumplirlo. Exacto. Okay. Que es de obligatorio cumplimiento. El Congreso puede aprobar una resolución que dice que hay que hacer algo, y eso es como una sugerencia para el gobierno. Sí, y gran parte del trabajo y de las iniciativas que se conocen en comisiones y en el Pleno son ese tipo de resoluciones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que en un pueblo que no hay acueducto y el diputado propone una resolución en la que le solicita al presidente de la República que incluya en el presupuesto general del Estado una partida presupuestaria para el año que viene hacer ese acueducto. Entonces, la mayor parte de las iniciativas que pasan por ella son resoluciones. Me acuerdo a modo de chiste una vez que el presidente de la Cámara decía: aquí vamos a resolver los problemas del país a resoluciones limpias, porque habían resoluciones para todos los males y problemas que tú te puedes imaginar en cada una de las provincias, desde asfaltar una calle, construir un multiuso o un polideportivo, o techarlo, o acueductos. Me acuerdo de los acueductos porque normalmente se van a la Comisión de Medio Ambiente, ahí yo lo veía, o construir una escuela, o construir, cualquier infinidad de problemas, de necesidades, sobre todo de infraestructura, la gran mayoría, yo diría. Por ejemplo, yo presidí la comisión, eso hay que hablarlo, el tema de las comisiones de desarrollo humano, y iban allá muchas resoluciones donde diputados solicitaban que se construyera, por ejemplo, un centro de atención integral
para la discapacidad, los CAI, en sus provincias. Porque en su provincia hay necesidades de niños y niñas con necesidades especiales, que si autismo, que si el tema de parálisis cerebral, síndrome de Down, que requieren una atención especial, y en sus provincias no hay dónde atender, dónde dar las terapias que estos niños y niñas necesitan. Entonces los diputados encuentran que la solución es pedir al presidente de la República que construya un CAIT, un Centro de Atención Integral a la Discapacidad, en su provincia. Entonces hacen una resolución, y esa resolución va a esa comisión que decide si debe aprobarse o no esa resolución. Y una pregunta. Tú mencionaste comisiones, vamos a explicar eso en un momento, pero tú dices que en el Congreso se aprobaban o leyes o resoluciones. Sería bueno aclarar, y sobre todo ahora al inicio, ¿cuál se supone que es la función del Poder Legislativo? El Poder Legislativo tiene 3 funciones. Legislar, que es ese trámite de discusión de leyes, tanto para crear nuevas leyes como para modificar las leyes existentes. Y dentro del trámite legislativo está también el conocimiento de las resoluciones. Pero también tiene otro rol muy importante, que es el de fiscalizar. Que está en la Constitución, y en ese rol fiscalizador debe conocer de los presupuestos general del Estado, de la ejecución presupuestaria y del seguimiento a las políticas públicas que emanan del Poder Ejecutivo. Como supervisar al como presidente y los ministerios. Así mismo, a cada uno de los ministerios. Por cada ministerio existe una comisión de trabajo. Entonces, por ejemplo, si hay un ministerio de vivienda, habrá una comisión de vivienda. Ok, vamos a hablar de la comisión ahora. Yo nunca había conectado eso con que, o sea, para mí eran como comisiones al antojo, de que, bueno, una comisión de motociclistas, no sé. Bueno, hay algunas extras que no están asociadas a un ministerio. Pero en principio, por cada ministerio hay una, y además hay otras extras que por la relevancia de diferentes temas se deciden crear también. Vamos para allá, pero tú estabas hablando de las funciones del Congreso. La función fiscalizar y legislar. También se habla del rol de representación. Pero al final del día, para mí, la representación la ejerce a la hora de legislar. La representación la ejerce a la hora de fiscalizar, porque usted legisla en representación del pueblo que le eligió. Y usted fiscaliza en representación del pueblo que le eligió. Lo que te da la autoridad de requerirle, por ejemplo, una información a un ministerio para que rinda cuentas, es en la medida en que tú estás representando a un pueblo que está detrás de ti. Lo que te legitima para tú ejercer ese rol de representación. Sí. Entonces, claro, también esa representación con las comunidades te lleva, aunque eso no está textual así en la Constitución, pero te lleva a canalizar problemáticas de tu comunidad, porque el diputado o el senador tiene una voz, una autoridad, un peso que no tiene un ciudadano común. Claro. Entonces, parte del rol de representar incluye usar ese rol para poder canalizar las necesidades de su comunidad. Pues esas resoluciones exigiendo infraestructura entran un poco dentro del rol de representación, ¿no? Porque entonces esa resolución aprobada por el Congreso llega a la presidencia y le permite a ellos como montarle presión al presidente. Claro, el presidente se la remite al funcionario correspondiente. O al Ministerio de Hacienda que hace el presupuesto. Sí, sí tiene que ver, por ejemplo, con que hay una resolución, recuerdo que se conformara una comisión para investigar el daño ambiental que se está provocando a las cuevas del Pomier, que es un patrimonio monumental, arqueológico, histórico y también natural. Entonces había una resolución que conocimos en la Comisión de Medio Ambiente para investigar lo que está pasando. Eso es una resolución que te incita a hacer una labor de fiscalización. Y esa fiscalización te puede conducir a presentar un informe haciendo recomendaciones al Ministerio de Medio Ambiente que tome acciones, que tome medidas para impedir que una operación minera que se está dando ahí, una empresa que se llama Docalsa, que está haciendo detonaciones para extraer tierra caliza, que está destruyendo las cuevas. Entonces es parte del rol que o sea, que se relaciona un poco los tres roles: representación, fiscalización. Claro que sí, están estrechamente relacionados. Esa es la realidad, pero no, o sea, idealmente no sería mejor que un alcalde hiciera esa función. Es un rol completamente distinto. El alcalde es un gobierno local, tiene un carácter ejecutivo, donde ejecuta y aplica normas que están limitadas al territorio. Entonces, por ejemplo, los alcaldes tienen una función para regular el tránsito en su municipio, para regular el uso de suelo en el municipio, para regular el tema de las áreas verdes, los alumbrados, el alumbrado del municipio. Es como si fuera un gobierno local, el gobierno de la ciudad, pero no tiene un rol de legislar, de hacer leyes, ni de fiscalizar que esa supervisión y seguimiento a la ejecución de las leyes. Sí, no, yo me refiero específicamente al tema de resoluciones, a canalizar de que, mira, en mi pueblo está este barrio que está sin asfaltar, por ejemplo. No, aquí eso le podrá tocar. A ver, el tema del asfaltado le puede tocar cuando
cuando es calles pequeñas dentro del municipio, le toca a la alcaldía, ciertamente, pero a veces cuando son avenidas más grandes, interurbanas, le puede tocar al Ministerio de Obras Públicas, ya eso es el gobierno central, la presidencia. Entonces, el rol del diputado puede ser el de cabildear, el de gestionar, el de asegurarse que las autoridades le prestan atención a esa problemática, responsable de solucionarla, ya sea a nivel municipal o ya sea a nivel general nacional. ¿Entiendes? Entonces, el diputado no tiene el rol de ir a asfaltar, pero si hace falta una necesidad de asfalto, pues sí puede usar su rol para tocar puertas, para en representación de la comunidad. No es lo mismo que vaya un residente normal de la comunidad que un diputado le pida una reunión a un ministro. Es más fácil que se la dé. Entonces, porque es un legislador, y entonces ese legislador canaliza esa necesidad de una junta de vecinos que tiene ese reclamo y le pide, mira, por favor, para que no se ponga en agenda dentro de las muchas y el limitado presupuesto que tiene el ministerio y los muchos compromisos, inclúyanme, por favor, el asfaltado de este barrio. O que hace falta un hospital, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ese es otro tipo de resoluciones que son frecuentes. La construcción de un centro de atención primaria de salud o un hospital. Por ejemplo, eso se pide mucho en algunos pueblos que no tienen hospitales. Hay hospitales regionales que cubren más necesidades de diferentes especialidades. Sí. Entonces te piden que en una provincia específica haya algún tipo de hospital que pueda cubrir, por ejemplo, atención oncológica, que en Barahona no hay. Claro que no hay. Entonces, hay resoluciones que van en ese sentido. Que es un poco frustrante el sentir que la mayoría de estas resoluciones mueren en el olvido, porque un poco le da la satisfacción al diputado de sentir hice algo por este tema que preocupa a mi comunidad, pero ya depende de la voluntad del gobierno central la gran mayoría de resoluciones que puedan ser aplicadas y ejecutadas. O sea, eso es como una sugerencia, como lo que dice la ONU, por ejemplo, de que, hey, eso está mal, pero no puede hacer nada. Un poco lo que dice la ONU, sí. A diferencia de las leyes. Las leyes sí tienen un carácter obligatorio de cumplimiento. Y por eso, por ejemplo, un requisito que te pide la Constitución es que la ley, si conlleva una erogación de fondos, debe identificar la fuente y el origen de esos fondos, para poder lograr que no se vuelva letra muerta, para poder lograr que se aplique. Pero entonces, ese es requisito nuevo. Porque desde el 2010 para acá. Sí, porque hay muchas leyes previas al 2010. Desde el 2010. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se deposita un proyecto de ley o de resolución, eso se deposita en Secretaría General. Y el primer paso es que se coloque en agenda. ¿Quién aprueba la agenda del Pleno? Porque para que inicie el trámite, cualquier proyecto tiene que colocarse en agenda. Es el primer paso. La agenda del Pleno la decide una comisión coordinadora. Esto es parte ya del procedimiento parlamentario. Legislativo. Sí. Se coloca en agenda. Ese es el procedimiento. ¿Quién lo coloca en agenda? La comisión coordinadora de la Cámara. Esa comisión está integrada por el bufete directivo, que ya lo explicamos. Sí, que se escogió en plancha. Que se escogió en una plancha por un año por el Pleno. Normalmente del partido mayoritario. Del partido que tenga mayoría, normalmente, claro. Entonces, luego además está integrado por los voceros de cada partido político. La comisión coordinadora. Entonces, así tiene una representación plural. Más los voceros de cada partido. Claro, entonces tiene 4 diputados fijos, que son los 4 del bufete, y luego 1 por bloque. Tantos bloques hayan. Desde que un partido tiene 2 diputados en adelante, puede conformar un bloque. Tú fuiste miembro de esa comisión coordinadora, ¿verdad? Por 2 años. Por 2 años. Sí. Mi primer y tercer año. Como vocero de tu bloque. De bloque. Claro. Entonces, claro, los partidos que solamente tienen un diputado se pueden agrupar con otro partido que tenga uno y ya pueden formar un bloque. O más, se pueden juntar 3, 4, o incluso se puede sumar un bloque mayoritario. Okay. Y así forma parte de un bloque. Pero, entonces, cada bloque que se forma tiene un representante, una voz, un vocero que también elige vocero anual, oficial. Un vocero oficial que elige por un año, que es el que por ese año va a formar parte de la comisión coordinadora. Por eso que uno oye en el periódico, según el vocero oficial del partido tal en el Congreso, tal cosa. Cada partido tiene su vocero. Según el vocero de la bancada. Sí. Cada bloque de diputados, cada bancada tiene su vocero por un año. Y ese vocero está en la comisión coordinadora junto con el bufete. Exacto. Entonces, esa comisión se reúne todas las semanas. Y cada semana la Secretaría General le presenta los temas, los proyectos que están como en orden y le presenta una propuesta de agenda. Entonces, normalmente, ¿qué nosotros hacíamos? Leíamos la propuesta de agenda y se aprobaba. Si alguien tenía cualquier objeción, podía pedir que se agregara un proyecto o podía objetar la presencia de un proyecto. Pero casi siempre se acogía lo que presentaba el cuerpo técnico de la Cámara, la Secretaría Legislativa, que normalmente establece en base al orden cronológico. Normalmente, el orden cronológico en el que van llegando los proyectos se van tomando en consideración. Pero la agenda tiene varios puntos, porque la agenda tiene los proyectos que están llegando por primera vez y ya luego los proyectos que tienen informe y que ya esos son los que se van en esa sesión a poder aprobar. Ok, vamos a aplicar esa genealogía, ¿verdad? Para que una ley
sea ley. ¿Cuáles son los pasos que tienen que pasar? Bueno, primero alguien tiene que introducirla, depositar un proyecto. ¿Alguien, cualquier ciudadano? No, solamente pueden, diputados y senadores pueden introducir cualquier proyecto de ley que quieran. Y también el presidente de la República puede proponer cualquier proyecto de ley que quiera. Hay otros 2 órganos que tienen iniciativa legislativa, así es como se llama. Así que se llama, iniciativa legislativa. Ese poder de depositar un proyecto de ley, pero restringida. La Junta Central Electoral puede proponer proyectos de ley, pero para temas de carácter electoral. Claro. Y la Suprema Corte de Justicia puede proponer proyectos de ley, pero para temas que competen al Poder Judicial. Okay. Por ejemplo, para creación de tribunales solamente se pueden crear por ley. Lo puede proponer la Suprema Corte de Justicia. De crear una nueva corte de apelación. Son los únicos que pueden. No. Y también los diputados, senadores y el presidente de la República. Pero lo que digo es que ellos son los únicos que ellos lo pueden hacer, pero solamente leyes que tengan que ver con su ámbito. No, yo iba a decir que el Ministerio de Medio Ambiente no puede proponer una ley de medio ambiente. A través del presidente claro. Forma parte del Poder Ejecutivo. Porque todos los ministerios son brazos del Poder Ejecutivo. Entonces, claro, si cualquier ministerio quiere proponer una ley, bueno, a través del Poder Ejecutivo, que tiene un órgano que normalmente es que se encarga de estos asuntos, que es la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Claro. Normalmente ustedes oyen, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es el asesor en materia de leyes. En materia de leyes y normalmente es el que elabora los proyectos y a través de la consultoría jurídica se envían al Congreso Nacional en nombre del presidente, con la firma del presidente. Entonces se envía, llegó, lo presentó un diputado, lo presentó el presidente. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley? Bueno, lo primero es que se tiene que colocar en agenda. Entonces, aquí es que viene ahí viene la comisión coordinadora. La comisión coordinadora se reúne y le presentan una propuesta de agenda y la aprueba. Fulano presentó este proyecto de ley. Normalmente, te digo, pueden entrar cada sesión unos 10 o 15 proyectos nuevos. ¡Wow! Mucho. Entre resoluciones y leyes. La mayoría son resoluciones. La gran mayoría son resoluciones. Entonces entran esos proyectos y luego entonces tú tienes unos proyectos que están entrando que simplemente cuando llega el punto de agenda, lo que se le da lectura al título, se dice es tomado en consideración por el Pleno y se envía a una comisión. Es el trámite ordinario. En el Pleno, en todos los diputados reunidos, deciden agenda, llegó tal proyecto de ley. ¿Qué hacemos con él? Se leen los títulos de cada proyecto, se dice cuál es el proponente o los proponentes y se envía automáticamente a una comisión. ¿Y cómo se decide a qué comisión enviar? Por el tema. Entonces ya el reglamento de la Cámara de Diputados te establece cuáles son las comisiones que existen con carácter permanente. Entonces son temáticas. Las comisiones son grupitos de 15 diputados. Pueden ser más de 15, pero el número como ordinario son 15. Y las permanentes tienen 15. Y esos 15 tienen una representación similar al Pleno. Es decir, que si el partido A tiene el 50% de los diputados, va a tener 7 u 8 miembros en esa comisión, que son la mitad de los 15. El 50% de los miembros de la comisión lo va a tener. Si el partido B tiene el 30% de los diputados, en esa comisión, un 30%, un tercio, va a tener 4 o 5 diputados en esa comisión, para que esa comisión se parezca un poco a un reflejo del Pleno. Una representación equitativa. Una representación. Entonces yo me acuerdo que nosotros, los partidos, los bloques minoritarios, teníamos en el pasado Congreso como 20 diputados, 12 diputados de los bloques minoritarios. Sí, porque habíamos, en mi bloque éramos 3, había otro bloque de 2 dominicanos por cambio que eran 3 más, ahí iban 6, había otro bloque de 3, 9, habíamos como... Mal PRD que tenía 3, mal Partido Reformista que tenía 3 o 4, tenía 4. Habíamos como 15, 16 diputados de los partidos minoritarios. Entonces, en cada comisión había un espacio de 15, de 2 para esos partidos minoritarios. Entonces, ¿qué pasa? Era como un 10%, ¿no? Más o menos, sí. Como un 10%. Entonces, en cada comisión podía tener 2 normalmente que se distribuía entre todos esos partidos minoritarios. ¿Qué pasa? Mientras los partidos grandes tenían en todas las comisiones una cantidad de diputados, en el caso nuestro, que éramos un bloque conformado por Opción Democrática y Alianza País, teníamos que dividirnos con los demás partidos, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, el BIS, el PCR, el Partido Liberal Reformista, que tenía una diputada, el PRD, que tenía 3 diputados, después tenía 2 porque una se fue, el Partido Reformista, que tenía 3 o 4. Entre todos esos, teníamos que ponernos de acuerdo para poner 2. Entonces, a veces era un poco... Eso se negocia. ¿Qué comisión va a atacar? Al inicio del periodo se negocian esos espacios en todas las comisiones. Al inicio de los 4 años. Al inicio de los 4 años. Y entonces, ya tú te pasas los 4 años en esa comisión.
comisión? En principio, a los 2 años se puede revisar, pero es difícil que te quiten. Normalmente para quitarte porque tú cedes el espacio a los 2 años. Después que tú tienes el acceso a una comisión, normalmente tú garantizas tu cupo por los 4 años, sí. ¿En cuál comisión tú estuviste? Entonces, fíjense, había más de 40 comisiones permanentes. Luego de que yo salí en esos últimos días, modificaron el reglamento y creo que se aumentó a 50 y pico. Wow. O sea que hay mucho más. Hay 20 y pico de ministerios, 23 ministerios, pero fíjate que hay el doble de comisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes una comisión de justicia que estudia que yo fui parte de esa comisión de justicia que estudia los aspectos que tienen que ver con el orden judicial. Por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil se discuten en la comisión de justicia. Tú tienes una comisión de salud. La mayoría de los médicos forman parte de la comisión de salud. Tú tienes una comisión de medio ambiente, de las que yo formaba parte: justicia, medio ambiente, trabajo, que estudia los temas que tienen que ver con el ámbito laboral, los derechos de los trabajadores, y la de desarrollo humano. Fíjate que no hay un ministerio de desarrollo humano, pero sí hay una comisión permanente de desarrollo humano que vela por el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el ámbito de los derechos de participación ciudadana. Okay. Entonces, yo fui el presidente durante esos 4 años de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano. Fíjate que ahí también nos mandaban los temas que tenían que ver con discapacidad, ese tema de los CAID. También estuvimos en esa comisión estudiando la ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, la ley de referendo, la ley de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio. Todo eso se vio en esos años en la Comisión de Desarrollo Humano. Entonces tú tienes que alguien, un diputado o el presidente o la Junta o el Poder Judicial proponen la ley. La ley va al Pleno, el Pleno lo manda a una comisión. En esa comisión entonces debaten el proyecto de ley. ¿Por cuánto tiempo? No, es indefinido. O sea, las comisiones se reúnen todas las semanas. Reglamento, sí. El reglamento le da, creo que un plazo de 30 días para que la comisión rinda el informe. Eso raramente se cumple. Cuando eso se cumple, normalmente hay una línea para que el proyecto sea aprobado rápido. Normalmente eso se toma su tiempo. Y eso puede durar meses y meses. Entonces, la comisión, porque está apoderada de muchos proyectos. Entonces, el presidente de cada comisión tiene 15 diputados y un presidente, y una vicepresidenta y un secretario. Normalmente el presidente tiene bastante margen para definir la prioridad de los temas que están en esa comisión. ¿Cuál coloca primero? ¿A cuál le da prioridad? Para tratar de darle esa salida. O sea, que si tú no quieres que una ley se apruebe en esa comisión, tú simplemente no la discutes y deja que... Tú le das larga, tú priorizas otras resoluciones, tú priorizas otros proyectos y eso se va quedando ahí en el olvido. Entonces, en esa comisión... lo que se reúnen es normalmente a leer los proyectos. Bueno, y a debatirlo, ¿no? Bueno, después de leerlos. Pero primero se leen. Porque son largos. Son mucho tiempo. Lo primero que se hace es que se leen. Por ejemplo, yo recuerdo proyectos como el proyecto de agua. Hay un proyecto de ley general de agua, de recurso a agua. Que duraba un mes leyéndolo. Nos reuníamos, la Comisión de Medio Ambiente se reunía 2 días por semana. Y por ejemplo... lunes y jueves. Y lo que hacíamos era... las comisiones se reúnen y trabajan 1 hora. Entonces, esa hora leyendo parte del proyecto. Ok, seguimos la próxima reunión con la lectura del proyecto. Por ejemplo, si un grupo ciudadano tiene interés que se apruebe una ley... ¿puede averiguar en qué comisión está y ir a la comisión? ¿Cómo puede influir para que el proyecto avance, no se quede dormido? Mira, hay una página web que es el SIL legislativo, SIL ciudadano. SIL son las siglas de Sistema de Información Legislativa, SIL. Okay. En el SIL, tú te entras al SIL y tú puedes buscar los proyectos que están en una comisión, en qué estatus están. Ahí tú puedes saber. Incluso tú puedes consultar cuando ya la comisión... después que la comisión lo lee y lo debate... puede la comisión, si algún diputado lo propone, proponer vistas públicas para hacer un llamado a que cualquier ciudadano vaya y presente propuestas o ideas o opiniones sobre el proyecto. Como hicieron con la propuesta de ley de reforma fiscal que presentó el PRM. Públicas, sí. Era la comisión que estaba viendo esa ley fue que abrió a vistas Exacto, públicas. Son las comisiones las que llaman a vistas Entonces es como un llamado, vengan todos a opinar sobre esta ley. Yo participé en varias... bueno, sobre la ley de referendo hicimos unas vistas públicas, sobre la ley de Código Penal se hicieron vistas públicas, sobre el contrato de Aerodom se hicieron vistas públicas, algunas de las que yo recuerdo. Bueno, no la toman en cuenta después de esa vista pública. Bueno, ya es otra historia. Pero se cumple con la formalidad. Escuchamos, pero no por eso tenemos que decidir de acuerdo a lo que tú dijiste. Bueno, fíjate que con el caso de la reforma fiscal... ahí sí, ahí se escuchó. Se escuchó y la recogieron. Pero sí, no, porque la vista pública la hizo la comisión, pero quien tomó la decisión fue el presidente. Claro, porque si el Congreso, el presidente le baja línea, bueno, sí. Apruébenme eso, se hace del oído sordo de esa vista pública. Pero algo importante, en las comisiones, ¿verdad? Se lee el proyecto, se abren los debates, se abre la posibilidad también de invitar. Normalmente, mira, de cada proyecto también...
normalmente se espera un informe de OFITREL. OFITREL es la Oficina Técnica de Revisión Legislativa. Es un cuerpo técnico de la Cámara que asiste a los diputados en el estudio de los proyectos. Entonces, yo iba a preguntar eso porque aquí hay que investigar para hacer leyes. ¿Y qué analiza ese? Normalmente ese hace correcciones de estilo, de forma, le da la estructura que el proyecto debe tener. Siempre presenta una propuesta alterna de redacción, donde como que fusiona considerandos, crea nuevos considerandos, o reestructura el proyecto en base a un manual de técnica legislativa que ya existe, si el diputado que lo propuso... Pero no te analiza, por ejemplo, si esto viola otra ley que ya existe o algo así. Él te hace un análisis y te dice, mira, ya esto es sobre legislar porque ya existe una ley que regula esto. O esto se excede en las limitaciones del Congreso. O esto puede contravenir la Constitución de la República. O sea, hay un equipo técnico en el Congreso que no pertenece a ningún partido. Que le hace ese análisis a los diputados y legisladores. Y presenta un informe a la comisión. Le hace ese análisis a la comisión. Y la comisión decide si toma eso en cuenta o no. Exacto. La comisión decide si toma eso en cuenta o no. Entonces, normalmente se lee ese informe de OFITREL. Y los informes suelen recomendar, por ejemplo, si el proyecto de ley tiene que ver con el proyecto de licencia de paternidad, que fue un proyecto que yo promoví. Suele recomendar... Tú lo depositaste. Eso fue iniciativa legislativa tuya. Exacto, sí. Junto con otros diputados. Sí. Bueno, sí. Y entonces ya se colocó en agenda. Fue a la Comisión de Trabajo. En la Comisión de Trabajo se lee el informe de OFITREL. OFITREL da su opinión. Y luego, normalmente también, OFITREL recomienda... Le recomendamos consultar al Ministerio de Trabajo. Le recomendamos consultar al sector empresarial o a las patronales sindicales. O sea, ellos normalmente recomiendan que se consulte a las entidades sociales sobre las cuales repercute el proyecto de ley. Y, por ejemplo, a las ONGs que trabajan el tema, ¿les recomienda? A las organizaciones no recuerdo mucho que se le diga de consultarla, pero cualquier diputado te me puede sugerir. Mira, vamos a consultar a tal organización que ha trabajado con ese tema. Eso, y entonces se le invita a la comisión y se le hace una invitación particular a la comisión. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando el proyecto de ley de referendo en la comisión que yo presidía en ese momento de Desarrollo Humano, nosotros invitamos a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Porque ellos tienen una comisión que había emitido opiniones sobre ese proyecto de ley. Yo tenía conocimiento que es un proyecto que dentro de ANGE, ellos en ANGE también trabajan por comisiones. Y una comisión dentro de ANGE había hecho recomendaciones. Entonces yo los invité para que los escucháramos y ellos puedan presentarnos las sugerencias que tenían. Entonces, porque conocía que era una organización que estaba interesada en el tema de la iniciativa legislativa y del referendo. Entonces, ese fue un momento, por ejemplo, un ejemplo. Y también a veces se reciben solicitudes de organizaciones de fuera que tienen interés en conocer el tema y la comisión decide si los recibe o no. Normalmente hay mucha apertura en la Cámara de Diputados de recibir a todo el mundo. Yo eso sí lo puedo decir. Mi experiencia es que cuando se sugiere o recomienda recibir a alguien o alguien solicita ser recibido, se les suele recibir. Esa es la realidad. A la comisión. Para que ellos vayan y planteen su visión sobre la ley que se está discutiendo. Otra historia que se la haga caso. Exacto. De que hay la apertura. Te recibimos y te escuchamos y luego hacemos lo que nos da la gana. Claro, escuchamos pero no utilizamos. No puede ser de otra manera. La Constitución dice claro, los diputados no responden a mandato imperativo, no reciben órdenes de nadie, ni de sus partidos que los presentan y postulan en los que ellos militan, ni de las organizaciones sociales. Volvemos a la frase de Rousseau. O sindicales o empresariales de ninguna. En teoría. No están ligados a mandato imperativo, lo dice la Constitución. Entonces, tienen la libertad de actuar. Otra cosa, bueno, presiones se reciben. ¿Y qué tanto tuviste eso? Mira, las presiones se pueden dar y pueden provenir desde grupos empresariales, grupos sindicales pueden presionar, no tienen la misma capacidad de presión, pero la tienen. Activistas, iglesias, sectores religiosos que montan también presión, activistas de diferente naturaleza e índole que montan y se les recibe a todo el mundo. Yo sí puedo decir eso, que el Congreso nuestro también, sí, yo lo vi. Los grupos militares también ejercen mecanismos de presión y de cabildeo. De cabildeo válido en un sistema democrático. De invitar, por ejemplo, a un grupo de diputados a un almuerzo. Y en ese almuerzo le presentan los temas que para ellos son importantes. Eso es parte de la dinámica congresual. Donde yo, por ejemplo, una vez fui a un almuerzo en el Ministerio de Defensa. Que nos invitó el ministro de Defensa. Y allá nos invitan a un almuerzo, invitaban a la comisión, hay una comisión permanente de Fuerzas Armadas. Entonces invitaban a esa comisión, pero también invitaron a los voceros. Entonces como yo era vocero, yo fui.
Y aunque yo no era miembro de esa comisión. Y recuerdo que ellos plantean los proyectos de ley que ellos entienden que están pendientes de ser aprobados y que tienen un impacto y que ellos tienen interés. Eso es parte de... Sí. Entonces vamos a terminar el recorrido. Ya la ley se presentó, el Pleno la mandó a una comisión, la comisión la discutió, escuchó, incorporó si quiso o no a la ley. ¿Qué decide la comisión? Un informe. O la deja morir la ley y ya esa ley nunca se aprueba, o si quiere que se apruebe. Si no el Congreso en general, las dos cámaras, tiene 2 legislaturas para conocer ese proyecto después que es tomado en consideración y enviado a comisión. 2 legislaturas son 2 medio años, o sea que tiene 1 año. Sí. Más o menos. Más o menos. Las legislaturas son como el año escolar, que se divide en 2 semestres. Ajá, son como 2 semestres, sí. Que son los periodos en los cuales el Congreso trabaja. Okay. Anualmente, el primer semestre comienza, la primera legislatura, inicia el 27 de febrero de cada año. Okay. Y dura 150 días hasta finales de julio. Okay. Y luego entonces la siguiente legislatura comienza el 16 de agosto. Y dura 150 días hasta inicios de enero. De febrero a julio y después de agosto. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un truco. Porque si el proyecto tiene una vida de 2 legislaturas, pero le cuenta la legislatura en la que se deposita. Si se deposita al final de la legislatura, ya se le fue. Lo que tiene casi que medio año. Ajá, lo que tiene que nada más de medio año. Si el proyecto se deposita terminando la legislatura... No tiene sentido depositar al final de la legislatura. Te lo recomiendan. La misma Secretaría General te dice, mire, diputado, ya la legislatura va a terminar. Usted sabe que se le va a ir una legislatura. Encima, entonces el diputado decide si quiere Eso o no. es si tú quieres decir que tú lo depositaste, pero no tiene interés. Pero lo estratégico es... Yo deposité. Depositarlo y hacer el cabildeo para que se coloque en agenda, iniciando la legislatura para que tenga mayor vida. Okay. Claro, esto es con los proyectos de ley. Porque las resoluciones no perimen. No perimen. Las resoluciones no perimen. No sé si en el nuevo reglamento le pusieron quizás 4 años para que como que cuando el diputado sale se va también ahí. No recuerdo. Pero normalmente las resoluciones no tienen ese plazo de contingencia de caducidad. Entonces, los proyectos de ley, claro. Entonces, la comisión tiene que rendir un informe. Y el informe es un informe con una recomendación al Pleno. Y la recomendación al Pleno puede ser favorable. Pero cuando tú dices rendir un informe, es que ese proyecto que se depositó, ellos lo discutieron, lo editaron, lo modificaron y presentan la versión final que ellos plantean que se apruebe. Ese es un informe favorable con modificaciones. Puede haber informe favorable puro y simple. Así mismo como se depositó, que así se apruebe. Normalmente a veces lo que viene del Poder Ejecutivo pasa eso. Pasa así. Sí. Que hay mucho interés. Sin ningún cambio. Ajá. De temas particulares que tienen que ver con temas de Hacienda, de finanzas, por ejemplo, el presupuesto general del Estado. Normalmente se ve informes favorables y modificaciones. ¿Entiendes? Dependiendo del proyecto de ley del que se trata. Y la otra opción es informe de que no queremos que se... Sí, o simplemente se deja morir. Claro, en principio se puede hacer un informe desfavorable. Yo nada más vi eso en 4 años como 1 o 2 veces. Porque normalmente cuando no hay el consenso, se le deja morir. Incluso a veces hasta se le pide al diputado que lo retire. Porque hay como ese cuidado de no rendir un informe desfavorable. Rechazándolo. Okay. Son pocos los casos donde yo vi eso. Y suelen ser casos como que hay un interés de marcar como una distancia o un statement de que estamos en contra de esto. ¿Entiendes? Creo que tú sabes un proyecto de ley que para mí es necesario y positivo. Claro, dependiendo cómo se redacte y cómo se formule, pero que en principio debería existir y en muchos países existe, es el proyecto de ley general de igualdad y no discriminación. Sobre ese se le hizo un informe negativo que lo depositó el diputado Juan Dionisio Rodríguez, que era en ese momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Y que aquí hay ONGs y grupos de defensa de derechos que hicieron toda una campaña promoviendo esa ley que se llamaba Yo Quiero Una Ley. Entonces, claro, había un interés de si estamos en contra de eso y se le puso un informe desfavorable, pero no se le colocó en agenda y se dejó que perimiera. Entonces, normalmente cuando no hay el consenso, se deja perimir. Espérate, porque pocas veces se hace un informe de que desfavorable para que se rechace. No se colocó en agenda. O sea, que ese informe, generalmente favorable o sea desfavorable, entonces luego vuelve a la agenda del Pleno, de todo el mundo junto. La comisión rinde el informe, la comisión se desapodera. Eso va a Secretaría General. Okay. Entonces, la Secretaría General, en la propuesta que hace la Comisión Coordinadora de la Agenda, por eso yo te decía, el punto más importante de la agenda no es los proyectos que entran para conocerse, son los proyectos que ya están, que vienen de comisión con su informe. Que ya fueron discutidos. Porque esos son los que ya están, a ley de JIPA puede ser aprobado. ¿Entiendes? Porque tienen un informe favorable normalmente cuando se coloca en agenda. Entonces, esos son los que tú quieres que después, por una cosa, la comisión te rindió el informe, pero hay un cúmulo de proyectos que hay que esperar en fila para que vayan a la agenda del Pleno. Entonces, pregunta, las comisiones se reúnen toda la semana. El Pleno, con todos los diputados en asamblea, ¿se reúne también toda la semana? Sí. Y normalmente en la agenda, ¿cuál es el orden? Primero se ven los proyectos que llegan y luego se ven ya los informes de las comisiones. Hay una estructura en la agenda que
lo que pasa es que esa agenda es compleja. Porque primero se conocen los proyectos que quedaron sobre la mesa. En la sesión anterior. En la sesión anterior. Y normalmente esos proyectos que quedaron sobre la mesa son proyectos con informe. Entonces normalmente están eso primero. No sé si habrá cambiado porque el reglamento lo modificaron, pero primero están eso, lo que quedaron sobre la mesa. Entonces luego vienen lo que se van a tomar en consideración. Y después vienen entonces lo que viene con su informe por primera vez de comisión. Porque muchas veces la agenda no se agota, entonces se queda para la próxima pero entonces sesión. ahí viene parte del poder que tiene el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara puede proponer al Pleno. Yo propongo que ahora vayamos al punto tal de agenda y se vuelan de un punto a otro. El que puede priorizar. Como está muy largo en la cola, mira, la a veces ley tú tienes que unas le agendas, sobre todo al final de la legislatura, que como todo lo que va quedando sobre la mesa se va acumulando en la agenda. Y todas las comisiones van rindiendo sus informes, me imagino. Pero eso va entrando paulatinamente. Pero si no se conoció, queda sobre la mesa. Y todo lo que... La agenda no se saca de la agenda, al menos que expresamente se solicite sacar. Se queda en cola. Se queda en cola. Entonces, al final de la legislatura, tú tienes una cola que la agenda está gordísima, con 40 proyectos. Entonces, no hay mucho tiempo de conocerlo todo. Entonces, el presidente dice, vamos a tal punto de agenda. Y claro, eso se lo tiene que aprobar el Pleno, pero en el 99% de las veces, 99.9%, el Pleno le aprueba al presidente a cuál punto quiere ir. Y también hay un cabildeo que hacen los diputados. Cuando está esa agenda así, que hay 40 proyectos en cola, 50 proyectos en cola, usted va, se reúne con el presidente, dice, presidente, yo necesito que este proyecto mío, si no va a perimir, para que por favor le dé prioridad. Y el presidente puede hacer ese tipo de cosas de que, ok, ahora vamos a tal proyecto. Va negociando con los diputados a ver cuáles se van priorizando y cuáles se van conociendo. Pero si usted no está cabildeando lo suyo, lo de usted va a dar trabajo. Va a dar trabajo. O sea, que para que la ley se apruebe, no es solo depositarla, no es solo lograr que la comisión haga un informe favorable, sino lograr que se priorice en la agenda. O sea, que eso es un joseo. Lograr que se apruebe una ley. Entonces, espérate, ok, ya. Es un verdadero joseo. Y después de ese joseo... Ajá, ¿qué viene? Ok. Se está conociendo ya, llegó a la agenda. Ajá. Lo primero que se hace es, cuando llegamos al punto, y eso se escucha mucho, lo primero que se propone es liberar de lectura el proyecto para conocer el informe de la comisión. Y eso está muy bien casi siempre, porque la mayoría de los proyectos, de los informes, contienen la redacción. La mayoría de los informes no son de aprobación pura y simple. La mayoría suelen tener modificaciones. Entonces, es como aprobado, pero... sugerimos que se apruebe, pero con esta redacción. Con esta versión. Entonces, normalmente contienen íntegra la versión que la comisión propone y se le da lectura íntegra. El informe normalmente lo contiene. Entonces, claro, cuando tú dices, vamos a liberar de lectura el proyecto para el informe de la comisión, el informe contiene el proyecto. Lo que quiere decir, no lo vamos a leer dos veces. No lo vamos a leer dos veces. No vamos a leer la versión original y la versión ya consensuada. ¿Entiendes? O sea, que es una formalidad. La mayoría de veces. Pero hay algunos casos en que el informe simplemente dice... Recomendación de la comisión, aprobar el proyecto así como tal. Ahí que yo siempre tomaba el turno y decía... vamos a leerlo. Que no sé... Hay que leerlo. Y el presidente me fue comenzando a coger la seña muchas veces. Y con más razón, porque ahí es que están más sospechosos. Claro. Entonces, ahí es que yo decía, no se puede liberar de lectura. Hay que leerlo porque no tiene... Y el presidente me comenzó a coger la seña. Y me decía, Pache, ¿verdad? No lo tiene. Y aceptaba, está bien, pues vamos a leerlo. No lo liberemos de lectura. Porque el informe no contiene el texto como va a ser aprobado. Claro. Yo no creo que quieres aprobar algo, ¿verdad? Engañoso, tú libero de lectura y ya y se aprueba sin saber lo que se está aprobando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los contratos? En los informes que tienen el texto suelen ser los de las resoluciones y lo de las leyes. Pero los informes de los contratos nunca tienen el texto. Nada más tienen una motivación y una recomendación. Entonces, los contratos no se suelen nunca leer en el Pleno. Los contratos se conocen en comisión. Contrario a las leyes y resoluciones que no tienen que ver con contrato, que sí normalmente casi siempre se leen en el Pleno íntegra, salvo algunas excepciones que uno se llama la atención y dice, no, mira, como este no tiene el texto, cómo va a quedar redactado, sería bueno que no se libere de lectura. Entonces es el primer trámite. La votación, si se libera de lectura para el informe de la comisión, es una votación. Si se libera de lectura, que automáticamente se da lectura al informe. Los secretarios del bufete directivo dan lectura al informe. Pero eso son horas, en muchos casos, leyendo eso. Sí, uno comienza ahí a las 10 de la mañana y puede salir de ahí a las 4 o 5 de la tarde. Pero leyendo y no sé qué. Entonces los contratos no se... O sea, que el contrato de Rodón, por ejemplo, no se leyó... En la comisión se lee. En la comisión sí, pero ahí en el pleno, así se llama la ceremonia donde están toditos juntos. O el lugar. Los contratos... no se suelen leer. Ok. El lugar se llama, le dicen el hemiciclo, el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. El lugar es el hemiciclo. La actividad, Entonces, se lee y luego que se lee...
Entonces, no, se abren los debates. Ah, claro, hay que debatir. Se abren los debates. Entonces, automáticamente sale el informe. Usted puede comenzar a pedir su turno presionando el botoncito rojo que está en su curul para pedir el turno. Entonces, el presidente de la Cámara le salen en su pantalla los diputados. Es una mano del presidente que están pidiendo el turno. Uno, si hace una visión al pleno, uno puede ver que... está parpadeando así como... Que parpadea. Eso quiere decir estoy pidiendo el turno. Estoy pidiendo el turno. Está parpadeando. Y solamente pueden estar hasta 10 a la vez pidiendo el turno. Que antes de la tecnología me imagino uno levantaba la mano. Sí. Se anotaba una lista. Pero está parpadeando. O sea, hasta 10... Si tú ves que tú estás pidiendo el turno y no te da... Es que ya hay 10 que lo pidieron. Y no está parpadeando. Es que ya hay 10 que lo pidieron. Y tú tienes que esperar. Esperar para de una vez para pedirlo. Cuando... ¿Y cuánto tiempo te dan el turno? ¿2 minutos? ¿3 minutos? No. Lo redujeron ahora. Eran 10 minutos. Yo creo que eso es interminable. Sí, eran 10 minutos. Creo que ahora lo redujeron a 3 o 5. Pero entonces, en mi periodo como diputado, eran 10 minutos y los proponentes tenían 15. Y creo que también los presidentes... Lo que habían presentado la ley. Lo que habían presentado la ley. Y también creo que el presidente de la comisión que la estudió también tenía 15. Que no hay que agotarlo completo, pero tiene ese derecho. Entonces, cuando se le da el turno a la palabra... El presidente, en el reglamento de la Cámara, se le indica que debe ir alternando los turnos por bloques de partidos para que el debate sea más enriquecedor. Si ya le dio la palabra a un partido, se la puede dar a otro, a criterio del presidente, pero normalmente esa es la recomendación. Y... se da los debates y también se proponen enmiendas. En ese momento, durante los debates, usted puede depositar enmiendas. Usted toma un papelito y propone que tal artículo se redacte de esta manera y usted en su turno, durante los debates, puede sustentar por qué propone esa enmienda. Entonces... si los debates se han extendido mucho, alguien puede proponer cierre de debates. Eso se vota. Luego las enmiendas se someten a votación. Las propuestas de enmienda que se pueden aprobar o rechazar. Que son propuestas de cambio. Yo sugiero que en tal artículo se cambie para que diga de tal manera. En el pleno se puede hacer y eso se puede cambiar. Y luego entonces se somete a votación el informe. Con las enmiendas. Con las enmiendas. Si la enmienda fue aprobada, el informe con las enmiendas. Si la enmienda se aprobó. Si la enmienda se aprobó. Y luego que se aprueba el informe. Si la enmienda no se aprobó, se somete a votación el informe sin las enmiendas. Sin las enmiendas. Y luego que se aprueba el informe, se somete a votación el proyecto con su informe. Pero eso es como una doble... Así que se hace. Es un poco. Ese proyecto, porque lo que se aprobó fue el informe. Entonces el informe lo que está proponiendo es modificar el proyecto. Espérate, entonces ¿ya ahí se convierte en ley? No. Esa fue la aprobación en primera lectura. Esto es un parto. Falta una segunda lectura. Que puede agotarse un trámite similar o puede no hacerse, dependiendo. Por ejemplo, si se quiere conocer en la segunda lectura el mismo día, se puede hacer, pero tiene que solicitarse una urgencia, un trámite de urgencia. Durante los debates, cualquier diputado puede pedir la urgencia. Entonces, si se aprueba la urgencia, se puede aprobar por mayoría simple, pero para aprobar en segunda lectura, ese proyecto tiene que tener una mayoría calificada, que no es la mitad más uno, sino la tercera parte. Si es en urgencia. Si es en urgencia. ¿Qué significa eso? Que hay un amplio consenso. Claro, si no hay tiene consenso... que tener un apoyo de 2/3. De 2/3. Si no hay esos 2/3, bueno, pues eso tiene que conocerse en la siguiente sesión. En segunda lectura normal. En segunda lectura normal, que no puede ser ese día, tiene que ser 24 horas después. Entonces, en esas 24 horas después se decide qué se hace. Se puede mandar a nueva comisión, se puede liberar el trámite y conocer de nuevo. Varía, ¿entiendes? Si hay consenso, se libera el trámite y se somete a votación. Normalmente no se manda a nueva comisión. Cuando hay un tranque, o se aprueba en primera lectura de una manera, pero ahí no hay consenso para que se apruebe en segunda, normalmente se puede enviar de nueva comisión. Hacerle cambios y volver. Pero entonces de nuevo hay que aprobarlo de nuevo en 2 lecturas. Hay que aprobarlo porque ya tiene cambios. No. Ya es la segunda lectura. Ya está aprobado en primera lectura. Entonces en esa segunda lectura se aprueba y eso va al Senado de la República, donde mira, todo este mismo trámite se repite ahora en el Senado. Claro, porque algo que debimos haber dicho al principio. Que el Congreso bicameral. Que el Congreso de la República Dominicana está compuesto por 2 cámaras. No solo por la Cámara de Diputados, sino también por la Cámara de Senadores. Que funciona parecido con comisión. Bastante parecido. Creo que la gente se está preguntando eso. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre un diputado y un senador en cuanto a las funciones? Son muy similares. Hay mínimos diferencias. Tienen la misma función de fiscalizar, legislar y representar. Hay atribuciones específicas que son exclusivas del Senado. Por ejemplo, la designación de los integrantes de la Junta Central Electoral. Sí. Eso es exclusivo del Senado. Los jueces de la Junta lo nombra el Senado. Los miembros de la Cámara de Cuentas, que los elige el Senado, pero de ternas que le propone la Cámara de Diputados. Lo de la Junta no. Lo de la Junta no pasa por la Cámara de Diputados. Eso es el Senado. Pero lo de la Cámara de Cuentas, los diputados eligen ternas y el Senado aprueba. Elige los definitivos. Igual con el defensor del pueblo. La Cámara de Diputados elige ternas. El Senado aprueba quién es el defensor del pueblo. Y eso es básicamente... Creo que el tema también de los embajadores creo que pasa por el Senado de la República. Mira, ese es un elemento clave. Porque cuando hablamos del Poder Legislativo... Hablamos de leyes, que creo que es lo más importante. Supervisión del Ejecutivo, fiscalización, representación...
pero también del nombramiento de esas posiciones que son fundamentales. Quien dirige la Junta Central Electoral, quien dirige la Cámara de Cuentas, eso entonces y el defensor del pueblo, eso lo define el Congreso. Así es. Entonces, claro, tiene que pasar de nuevo ese trámite allá en el Senado. Y si el Senado le hizo cambio a lo que propuso la Cámara de Diputados, vuelve a la Cámara. Y la Cámara lo tiene que conocer ya en única lectura. O lo aprueba o lo rechaza. Si lo aprueba, ya se envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo decida en un plazo de 10 días si lo promulga y lo convierte en ley, o si tiene un reparo, lo puede observar y devolver al Congreso Nacional para que conozca esa observación. Fíjense la lucha para que un proyecto de ley entre en vigor y sea aprobado. Y aún así, en tus 4 años, siendo de un bloque súper minoritario, que eran 2 de 198, tú lograste la aprobación de esa ley que prohibió el matrimonio. De 2 leyes, pero la más relevante es la que modificó el Código Civil para prohibir el matrimonio con menores de edad en la República Dominicana, que estaba permitido hasta el año 2021, hasta enero del año 2021, y esa fue una iniciativa nuestra que nosotros depositamos y que agotó todo ese trámite. Todo ese recorrido. Eso lo hicimos en 6 meses. Sí. Oye, mira, estaba puesto para eso. Tú sabes que hay gente que critica el hecho de que nuestro Congreso sea bicameral. Porque hay países donde hay una cosa o la otra. Entonces, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? Mira, yo creo que eso tiene sus pros y sus contras. Yo originalmente me oponía mucho porque sentía que responde a una realidad de otros países. Nosotros somos un estado pequeño, unitario, donde la bicameralidad no significa... A ver, en países como Estados Unidos o Estados Federados, tú tienes una diferencia entre la representación del Estado y la representación de la población. Claro, que aquí no hay eso. Aquí no hay esa diferencia, tú sabes, tan marcada y tan fuerte. Y yo creo que ya la Cámara de Diputados te lo garantiza. La Cámara de Diputados se supone que representa a la población, pero también representa el territorio. Porque el diputado que es elegido por Pedernales o que es elegido por Elías Piña va a representar ese territorio. Sector, sí. Y además a la población de ese territorio. Pero... Claro, en Estados Federados te garantiza incluso una garantía de unidad, donde cada estado está representado en igualdad de condiciones frente al otro, aunque uno sea más grande que el otro, y te garantiza una cohesión política. Que no es necesario en la República Dominicana, porque aquí no hay el riesgo de que los habitantes de Samaná se quieran separar e independizar. O sea, que tú estarías de acuerdo con un Congreso unicameral. Yo estaría de acuerdo, pero también he visto, y lo descubrí ya sí en mi ejercicio legislativo, porque yo no lo veía antes, momentos en los que puede ser beneficioso tener 2 cámaras. Sirve de contrapeso, un double check, sirve de equilibrio, sirve para corregir cosas que pasaron por alto en una u otra. Es como un sistema de balances y de frenos y contrapesos, que en el caso de que decidiéramos unificar las cámaras, habría que ver cómo diseñamos esos frenos y contrapesos para que no te puedan aprobar por una ley en un día y ya el palo está dado. O sea, que con todo ese trámite en un día se puede aprobar una ley. Con todo ese trámite hay momentos, sí, que no te voy a decir que en un día, pero en una semana te aprueban una ley. Sí. Cuando hay una voluntad y una línea marcada y fuerte cuando se quiere, se puede. Y sobre todo cuando hay un gobierno que es dueño del Congreso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Que no hayan gobiernos que tengan sus congresos. ¿Ustedes se acuerdan la famosa frase de Danilo Medina? Yo quiero mi congreso. Entonces Abinader, aunque no lo verbalizó porque se ve feo, se procuró y agenció su congreso también. Entonces, lo que yo quiero, y como presidente de un partido político que busca hacer buena política, es que nosotros tengamos un congreso que sea de la gente. Que no sea de un gobierno. Que sea un congreso que defienda la Constitución. Que nos represente al pueblo. Claro, que defienda los intereses de la ciudadanía. Que la línea que tengan esos diputados de Opción Democrática sean la de defender el mandato de la Constitución en su artículo 77, numeral 4. Y ojalá en esta edición lo puedan poner en pantalla. Los diputados y senadores no responden a mandato imperativo, sino que actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Que ese mandato sea una realidad, para mí es un deseo y una razón por la cual Opción Democrática existe. Y José Horacio, para cerrar, en ese mismo sentido, ¿qué tiene que pensar alguien que va a dar su voto a un congresista, a un diputado o senador? ¿Qué criterio debe pensar a la hora de escoger en quién confiar su voto? Yo creo que tiene que pensar cuáles son sus prioridades como ciudadano y cuáles son sus intereses y las cosas que considera más importantes. Y entonces ver si los que aspiran a representarle y a ejercer ese rol tan poderoso y sagrado de representación tienen dentro de su agenda esos temas que le preocupan. O sea, a usted le preocupa el estado actual del medio ambiente y reconoce como una amenaza el cambio climático y el calentamiento global, pues entonces
procure elegir un representante que va a llevar eso como parte de su agenda legislativa al Congreso. O sea, tú le preocupa que usted no puede llegar a final de mes porque el salario que usted tiene no le alcanza. Procure elegir un diputado o un senador que lleve como parte de su agenda la mejora de los salarios, que responde a políticas públicas. Y los salarios no están determinados por lo que tu empleador te quiera pagar, sino que hay unas reglas de juego y cosas que tienen que ver hasta como el tema de la inflación, si se ajustan o no los salarios. Entonces, y un diputado también que pueda tener y actuar con la independencia para defender estos temas, a pesar de que tenga un partido detrás que le puede quizá presionar para no defender esa agenda, sino defender otros intereses particulares de ese partido o de ese gobierno. Bueno, señor, una clase maestra. No puedo dejar que José Horacio se vaya sin preguntarle. Las vistas públicas, que es como la relación más directa que puede tener la gente en cuanto a participación. ¿Tú estás sacrificando tu resumen? ¿Tú sabes? No, ¿dónde la gente se puede enterar de las vistas públicas? Buena pregunta. En las redes oficiales, mira, se publica en la prensa escrita, pero claro, no todo el mundo está, ya cada vez menos gente lee los periódicos, en físico. Sí, nada más la gente que tiene perro usa periódico. Cada vez menos alguien ve el periódico físico, pero se publica en la prensa para quien lee el periódico y también en las redes sociales. En las redes sociales de la Cámara de Diputados, en las redes sociales de la Cámara. Y por ejemplo, yo como diputado en mis redes sociales, cuando tenía vistas públicas, también lo publicaba para que quien me sigue, los seguidores míos en las redes, también se puedan enterar y anunciar. Entonces, eso lo remencionaremos en recursos recomendados, pero brevemente en 2 minutos. Increíble, yo voy a tener que hacer. Y hoy, señores, es el resumen más largo que he hecho. Entonces, ahora voy a tener que resumir el resumen. Oh my God. Entonces, poder legislativo, el procedimiento parlamentario es este proceso por el que pasa la creación de leyes o modificación de leyes o de resoluciones también. Por eso es que uno ve que le dicen gracias, presidente, porque el presidente tiene que darte la palabra, ¿verdad? Como parte de ese procedimiento. Mira, exacto. Entonces, el trabajo de un diputado es básicamente legislar y fiscalizar. Dentro de legislar está la creación de proyectos de ley, pero también está la de resoluciones. Los proyectos de ley tienen obligatoriedad en cuanto a su aplicación. ¿Cómo que se dice? Vinculantes. Son vinculantes, lo que hace que sean obligatorias, mientras que las resoluciones son sugerencias. Tú sabes de qué. Bueno, señores, deberíamos crear un hospital en Baní porque no hay hospital en Baní, por ejemplo. Entonces, eso pasa por todo un proceso. En el Congreso hay 190 diputados, de los cuales 4 son elegidos anualmente. Hay presidente, vicepresidente y voceros o secretarios, ¿fue que tú dijiste? Secretarios, que son elegidos como parte del bufete directivo. Pero entonces están también los bloques, que son la representación de cada partido. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, el PLD, el PRD, el PRM, el Partido Reformista, y ya los partidos que solamente tienen un miembro pueden juntarse con otro partido para formar un bloque. Muy bien. Sí, viste que bien. Entonces también están las comisiones. Hay una comisión por cada ministerio que exista, pero también hay otras comisiones que no necesariamente tiene que existir un ministerio para eso. Por ejemplo, la de los desarrollo humano, a la que tú pertenecías. Entonces, un diputado pertenece a 4 comisiones. Creo que ahora se aumentó a 5. Sí. En mi periodo hay un máximo de 4 comisiones permanentes, pero creo que el nuevo reglamento permite pertenecer hasta 5 comisiones. Ok, porque hay comisiones que se crean de acuerdo a una coyuntura especial, por ejemplo. Esas son comisiones especiales, sí. Como para el Código Penal se hizo una... No. Sí, se puede haber hecho en algún momento, aunque la mayor parte fue la Comisión de Justicia, y también se crean comisiones bicamerales que están integradas por diputados y senadores, y el informe que rinde esa comisión bicameral es vinculante a cada cámara. Eso también una técnica para acelerar. Para acelerar, la ley, claro. Sí. Por eso, el presupuesto general del Estado siempre se crea una comisión bicameral. Porque eso acelera el proceso. Sí, para que lo aprueben rápido. Que el presupuesto lo manda el presidente de la República. Entonces, como quiere que se lo aprueben rápido, siempre, todos los años, se hace una comisión bicameral para conocer el presupuesto. Entonces, el proceso de someter un proyecto de ley, ¿verdad? El diputado va y lleva esa propuesta de ley a esta cola de la agenda de la comisión directiva, ¿verdad? Comisión coordinadora. Comisión coordinadora. Entonces, la agenda la proponen
como en qué orden van a presentar las cosas, que normalmente es en un orden cronológico, ¿verdad? Sí. Se presentan lo que se quedó pendiente de ¿cómo que se llama el encuentro que tienen? El pleno. El pleno. Ajá. Antes de hacer el pleno dicen, ok, esto se quedó de la sesión anterior y estos que son nuevas entran aquí. Entonces la leen ahí, eso entra a comisión, en comisión estudian la ley, hacen un informe que normalmente es aprobatorio fue que dijimos que se llamaba. Sí, favorable. Favorable, porque normalmente si no es favorable dejan eso así. Y entonces perime es cuando cuando la ley vence y tiene que entrar otra vez en este proceso de lecturas y eso. Entonces ya después de que rinden un informe se lee nuevamente en el pleno y entonces ahí cualquier diputado que quiera debatir o que quiera hacer alguna sugerencia de una enmienda que es una modificación a esa ley, entonces ahí se discute todo eso. Y bueno, yo creo que eso es un resumen. Y al final esa ley ya se vuelve ley y te aplican la multa. No, espérate, esa ley después de que aplica a usted. Señores, después de que se aprueba y pasa al Senado, acuérdate. Sí, al Senado y después se la manda al presidente. Pero bueno, muy y te bien. pueden así de fácil hacer trabajar los domingos sin tenerte que pagar horas extras. Como que hacen el código laboral. Actualmente que están discutiendo en el código de trabajo. Esperemos que eso no pase. Miren, y por último, por supuesto, para cerrar, recursos recomendados. Ya tú mencionaste el SIL, el Sistema de Información Legislativa, que ahí usted puede ver dónde está, qué proyecto de ley está, en qué comisión, etcétera. Y el reglamento de la Cámara de Diputados y el del Senado, cada cámara tiene su reglamento, es fundamental. Para hacer un buen trabajo legislativo hay que conocer el reglamento. Eso es público. Sí, eso es público. Si a usted le interesa este tema, puede leerlo y conocerlo, sobre todo quienes les interese, quienes quieran ser abogados o trabajar estos temas. Y también el canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Transmite en vivo las sesiones del Pleno. Exactamente. Son transmitidas en vivos en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Muy recomendable. Lo que no se transmite en vivo son las comisiones de las reuniones de las comisiones. Okay. Esa normalmente se publica quizá en redes que estuvo reunida y qué tema conoció. ¿Algún otro recurso que tú quieras recomendar? La Constitución de la República. Ahí está un recurso base. Fabuloso. Que contiene todas las funciones detalladas del Congreso Nacional, las que son particulares de cada cámara y las de las cámaras conjuntas. Gracias, José Horacio. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero valió la pena porque qué jugoso. Esa mirada de adentro, de esa dinámica de uno de los tres poderes del Estado. Hay quienes dicen que el poder más importante, el poder legislativo. Y yo te voy a decir por qué. Porque incluso el presidente de la República está sometido al imperio y al cumplimiento de la ley que emana del poder legislativo. Por eso es el primer poder del Estado. Así es. Y para seguir entendiendo estas dinámicas y tomar mejores decisiones políticas, vamos a seguir aquí en tu podcast Política para el Pueblo.